De la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, carrera Electrónica y Automatización, cátedra de Legislación Laboral. En esta ocasión vamos a hablar de la obra Flexibilidad Laboral de la autora Mariana Cabal. Bien, la flexibilidad laboral con hechos trascendentales de la historia. La autora en un inicio de la obra hace referencia a los años donde ocurrió la Segunda Guerra Mundial, lugar donde ya surgía la frase flexibilidad laboral. Las cantidades de muertes que se dieron por la explotación laboral en los campos de concentración fueron y son hasta la actualidad un tema muy controversial del ámbito laboral. Las influencias de las clases sociales en la flexibilidad laboral. Tenemos la clase obrera y la clase empresarial. La clase obrera busca aumentos de salarios bajos. La clase empresarial, por otro lado, buscan leyes más flexibles de trabajo para el obrero y así poder explotarlo laboralmente. Maneras de protesta de los empleadores y métodos para realizar menos trabajo de los obreros. En el caso del empleador, realiza una presión hacia el gobierno mediante poderes económicos, pidiendo nuevas leyes que los favorezcan y así poder explotar a los obreros. En el caso de los obreros, cuando se encuentran en su trabajo, tienden a demorarse mucho en el baño, charlas entre compañeros a la hora del trabajo, tienden a retirarse antes de tiempo de su puesto de trabajo. Como podemos ver en las imágenes, existen obreros que están sentados, se puede decir que están perdiendo el tiempo. Y del otro lado tenemos a los empleadores que están protestando por la flexibilidad de las leyes para ellos y así poder explotar a los obreros. Tenemos la historia de las leyes laborales, que se dio entre 1760 y 1840. Tras la Revolución Industrial se dieron una serie de cambios y acontecimientos, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural y tecnológico, sobre todo en el área laboral. Para esta época existía una sola ley, la denominada ley de fábrica. Esta ley amparaba al empleador, ya que los obreros debían adaptarse a las normas y reglas impuestas por su patrón, se puede decir, independientemente del lugar de trabajo. Es decir, esta ley regía de forma diferente independientemente de qué fábrica o qué lugar estén trabajando. Los reglamentos impuestos contribuían a la explotación laboral, con exceso de horas de trabajo y sin medidas de seguridad. Peor aún, un sistema de seguro social y médico. Después de esta época viene la creación de la OIT en el año 1919. Esta entidad buscaba ampliar los derechos laborales a nivel mundial para integrar a los trabajadores al sistema y alejarlos de movimientos más radicalizados. Después de la Primera Guerra Mundial, sucedieron acontecimientos en beneficio y en contra de los obreros. La guerra había agudizado los conflictos sociales. Todos los gobiernos, vencedores y vencidos, coincidieron en la necesidad de prevenir un efecto contagio y como parte de los acuerdos de paz resolvieron crear la Organización Internacional del Trabajo. Tiempo después, el 1 de mayo de 1886, se produce el auge del empleo con beneficios a nivel mundial. Esto debido a una masiva protesta que se dieron en Estados Unidos, donde murieron varios obreros y muchos más resultaron heridos. A partir de ahí, el 1 de mayo
de 1886 se decretó el Día del Trabajo del Trabajador a nivel mundial. Para un sector del movimiento obrero, la fecha representa una jornada de lucha por los derechos laborales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Cordobazo a la ley del contrato de trabajo. El Cordobazo fue un importante levantamiento que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba en el año de 1969. Se trató de un movimiento masivo que prácticamente inició por el asesinato de un policía, de los cuales tuvo una gran participación la clase obrera y el movimiento estudiantil. Y se consideró un número general para que los obreros tengan una alianza significativa. Eh, Del final del tercer gobierno periodista de Alfonsín, aquí apareció otras normas de flexibilidad, principalmente la ley de empleo público, y la cual permitía al gobierno despedir trabajadores estatales. Este proyecto nuevo fue un factor que tuvo un nuevo impulso al régimen militar y tuvo un golpe que permitía el reposicionamiento internacional en movimiento de resistencias sociales y estas incluían manifestaciones callejeras y huelgas y se conoció como Movimiento CGT del año de 1982. Eh, la lucha del trabajo de los años 60. Esto fue prácticamente una entrevista que se realizó a un trabajador que que fue obrero automotriz y también fue un dirigente del sindicato de trabajadores de la Fiat. Em, Durante el año de 1988 y 1989 se firmaron convenios laborales donde que donde que hubo una fuerte crisis económica, pero esto culminó gracias a la hiperinflación del medio de los salarios de los trabajadores. La tercerización es una forma de organización empresarial que es la cual se encarga del desarrollo de una o de varias actividades principales de una empresa. Esto mi compañero más adelante les va a profundizar sobre la tercerización. Continuando con mi tema. El Menem y de la Rúa. Esto ocurrió durante el mandato del presidente Carlos Menem, donde que coincidió con un retroceso de las clases obreras y en esto hubo una fuerte crisis económica. Hubo varias huelgas y también aquí se profundizó la flexibilidad laboral que tuvo y se estableció una ley que se conoció como la 25.250, conocida como la ley del Banerco. Los pymes son pautas que se establecen de acuerdo a la flexibilidad laboral. Esto, se, Esto hubo un convenio en el año de 1995 que permitía que las empresas incorporen una fórmula unilateral de flexibilidad laboral. Em, y también los pymes exigían un monto de acuerdo a las necesidades de los trabajadores, que se conoció como una indemnización por dar un cierto tiempo de trabajo a una empresa. Y esto también generó grandes empleos y se dio una facilidad para contratar a los trabajadores y también se conoció y se fue conocida por la publicidad de la FIT del 2009 en nuestro gobierno. A continuación, mi compañero. Damos paso al tercer bloque, hablando de la tercerización. Bueno, básicamente es un mecanismo empleado a lo largo de la historia, específicamente en los años 40 y 50. Es un mecanismo que se usa principalmente para explotar a los trabajadores. Esto quiere decir que contrataban a terceros para que cumplan el doble o incluso el triple de trabajo de los empleados contratados directamente. La ley del contrato de 1974
permite la tercerización, entonces prácticamente era legal. Hoy en día prácticamente las empresas subcontratan obreros tercerizados, entonces es por eso que también se lo denomina subcontratación o externalización. Damos paso a la negociación colectiva y a medida que se van modificando las leyes, entonces cambian las formas de negociar y realizar ciertos convenios. Aquí viene un término empleado, la ultraactividad, haciendo referencia al tiempo que va a durar el convenio. Entonces, si este tiene un tiempo definido, tienen que esperar a que la fecha caduque para realizar un nuevo acuerdo o simplemente se vence el contrato. Los trabajadores pueden negociar cada año con sus jefes, empresarios o empresas acerca del sueldo. Esto está promovido en la ley de la convertibilidad. Damos paso a lo que es algunos convenios menemistas. Aquí podemos observar prácticamente 4 convenios. El convenio firmado en 1996 por Fiades Mata fija un ciclo aleatorio de 132 horas en donde prácticamente el empresario o empresa da 3 semanas a cumplirse las 132 horas laborables. Entonces, el jefe podía decidir qué días se trabaja y qué días no. En el convenio del sector de comercio de 1997 se impuso un salario variable. Esto quería decir que si tenía mucho que ver al trabajar de forma individual o grupal y, y el empresario estaba encargado de modificar las tareas de los obreros. Damos paso a lo que es el convenio de sectores bancarios, a diferencia de lo que es las tareas polifuncionales. Entonces aquí aplican una de las reglas que cada trabajador cumple con una sola función, entonces monofuncional. Y por último, el convenio monotributismo obliga a cada trabajador a que se declaren ante el Estado que trabajan por su cuenta y pagan impuestos. Entonces, esto les da una ventaja a las empresas debido a que les podían desemplear y volver a contratar. Damos paso al siguiente compañero. La reforma de la reforma. Bueno, esta nos dice que toda flexibilización laboral busca aumentar la tasa de explotación. Esto dice que buscaba que los patrones puedan contratar a los trabajadores con las menores regulaciones posibles. Y la crisis del 2001 generó una caída drástica del costo laboral, en donde el gobierno de Néstor Kirchner realizó cambios parciales en la última ley de empleo, la mencionada ley de Barnelco, derogada en 2004, en donde a partir de este dejó de contarse pagos que no fueran fijos mensuales. En esta etapa apareció una creciente inflación, lo que obligaba a acelerar la firma de los convenios para que los salarios no se atrasaran con respecto a los precios. El kirchnerismo impulsó los convenios de responsabilidad gremial. Con esto los empresarios dejaban de pagar cargas sociales fijas para jubilación y pagaban una tarifa variable de acuerdo a la producción y venta de la empresa. En los obreros rurales no existía un límite de la jornada. Además, se creó la figura del trabajador permanente discontinuo. En el caso del empleo doméstico, las trabajadoras mejoran su condición legal, en donde un avance en la obligatoriedad de la cobertura mejora la obra social para trabajadoras y su derecho a la maternidad. Pero como un aspecto negativo, se quitó la obligación de ofrecer un franco compensatorio. Los números de la flexibilidad. Tras la vigencia de la mencionada reforma de la reforma, se observa una evolución de los convenios firmados entre el 91 y el 94, donde tenían al menos un artículo de flexibilidad sobre los tiempos de trabajo y descanso. Luego del 2001, casi la mitad de los convenios firmados entre 2003 y 2009 acuerdan formas de flexibilidad horaria, en donde muchos gremios experimentan deterioro en sus condiciones laborales en esta nueva etapa kirchnerista, en donde la empresa podía asignar cualquier tipo de tarea y una jornada de trabajo variable. Con el kirchnerismo, los convenios subieron y se repuntaron en torno al 70% desde el 2009 al 2011, dando primacía a los convenios de rama. Es decir, en caso de contradicción entre uno y otro, el convenio que valía para la justicia era el convenio de rama.
en donde en la práctica los convenios por empresa siguieron permitiendo una mayor flexibilidad, lo cual sucede debido a que estos legislan sobre los puntos ciegos o vacíos legales de los convenios de rama. La ley y la trampa. Algunas leyes se transformaron en letra muerta, como la ley del trabajo a domicilio, en la que una costurera que trabaja por un taller subcontratado, ya sea Zara, Bershka o cualquier otra marca de ropa, puede hacerle juicios a las mismas demandando por el cumplimiento de las leyes laborales, en donde presentaban un conflicto las marcas con el gobierno de este país. El último intento de modificarla fue por Cristina Kirchner, en la cual se eliminaría la responsabilidad solidaria de la empresa mayor que subcontrata un taller. Las delegadas del SOIVA impidieron este cambio. Sin embargo, los trabajadores no han podido impedir su caída en desuso. Debido a esto, en 2014 solo existían 54 trabajadores domiciliarios. Los petroleros, flexibilidad en ascenso de Menem a Macri. Los trabajadores petroleros son los mejores pagados en la clase obrera argentina. Hay diferentes tipos de convenio, como son el YPF, que es del sector público, los convenios del sector privado y la vaca muerta u obrero extenuado, que es un convenio especial. Los convenios de YPF del sector público. En el convenio del 75 se garantizaba la estabilidad laboral, donde no podían ser despedidos sin sumario previo. Además, el trabajador solo podía cumplir con la tarea correspondida por contrato y una jornada de 7 u 8 horas diarias. Todo esto comenzó a cambiar en el 97, donde se estableció la polifuncionalidad, y en 2001 la pauta de horarios por ciclos, y en 2007 se mantuvo este régimen horario. Los convenios en el sector privado. El convenio de la década de los 90 establecía que equipos con 6 días de corrido de trabajo, esto se mantuvo hasta el convenio de 2012, pero se disminuyó el salario fijo y se agregaron más premios y bonos asociados a una mayor productividad. Antes de esto no se podía contratar a terceros. Y finalmente, el convenio de vaca muerta u obrero extenuado. Este nos dice que es un convenio especial, en donde se busca presentar las nuevas formas laborales como una necesidad propia de la tecnología, la cual no obliga a poner en riesgo al trabajador, forzándolo a trabajar con viento, ya que solo el company man y el jefe de equipo pueden decidir suspender las tareas por cuestiones climáticas, donde no es una necesidad la maquinaria, y que no se les pague el tiempo de viaje a todos los obreros. Eso sería todo y gracias.